Fui la amante, me convertí en la esposa, pero nunca fui la mujer que él amaba. Hoy miro a mi lado y veo a un hombre atado a mí por culpa, y no por amor. Mientras organizaba la despedida de soltera de Laura, mi mejor amiga, yo ya estaba envuelta en un torbellino de mensajes secretos y encuentros furtivos con su futuro esposo. «Carmen, esto está mal. Deberíamos parar antes de que Laura se entere», me dijo Daniel aquella noche en su auto, estacionado a 3 cuadras de mi departamento. Su voz temblaba, pero sus manos me buscaban con desesperación mientras las luces de la ciudad dibujaban sombras en su rostro. No pude resistirme a sus palabras ni a sus caricias. Me había convencido de que lo nuestro era especial, que lo que sentíamos era más fuerte que su compromiso con Laura. «Ella no lo entiende como yo», me repetía a mí misma cuando la culpa me carcomía por dentro. Cada vez que Laura me llamaba para contarme emocionada sobre los preparativos de la boda, yo fingía interés mientras borraba del teléfono los mensajes de Daniel. Llevábamos así casi 4 meses, viéndonos a escondidas, robándonos momentos en los que la pasión nublaba nuestro juicio. Todo empeoró cuando Laura me pidió que fuera su dama de honor. Acepté con una sonrisa, pero por dentro sentía que el estómago se me revolvía. Esa misma noche, Daniel vino a mi departamento. Estaba agitado, nervioso. Me dijo que quería terminar con Laura, pero tenía miedo de lastimarla. «Dame tiempo», me suplicó. «Después de la boda de su hermana, le diré la verdad. Fui tan ingenua. Le creí cada palabra, cada promesa. Pensé que realmente me amaba, que nuestra historia tendría un final feliz. Mientras tanto, seguía siendo la confidente de Laura, escuchando sus miedos, sus inseguridades sobre el matrimonio, sobre si Daniel era el indicado. Y yo, en lugar de ser honesta, le aseguraba que él la amaba profundamente. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Me presenté en la iglesia con una sonrisa falsa y un vestido azul que Daniel había elogiado en una de nuestras citas secretas. Laura estaba radiante, feliz. Durante la ceremonia, no pude evitar intercambiar miradas con Daniel, quien parecía cada vez más nervioso. En un momento, mientras Laura se ajustaba el velo, él me miró fijamente y pude ver en sus ojos un pánico que nunca había notado antes. El «sí, acepto» resonó en la iglesia y mi corazón se hizo pedazos, pero lo peor estaba por venir. En la recepción, después de 3 copas de champán, Laura me abrazó emocionada. «Gracias por estar siempre para mí, Carmen», me dijo. «No sé qué haría sin ti. Eres la única en quien Daniel y yo confiamos plenamente». En ese momento sentí que me ahogaba. La culpa, el remordimiento, todo me golpeó de repente. Salí al jardín del salón para tomar aire y fue allí donde Daniel me encontró. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado. «No puedo seguir con esto», me dijo. «Laura no merece lo que le estamos haciendo». «¿Me estás dejando?», pregunté incrédula. «¿El día de tu boda me dices que no puedes seguir con lo nuestro?». «Lo siento, Carmen. Fue un error desde el principio. Sentí que el mundo se derrumbaba. Todas sus promesas, todos nuestros planes, todo había sido una mentira. En ese momento, cegada por el dolor y la rabia, cometí el peor error de mi vida. Si no eres mío, tampoco serás de Laura», le amenacé. «Le contaré todo». «No te atreverías», susurró, apretándome el brazo con fuerza. «Destruirías a Laura. ¿Es eso lo que quieres?». Tenía razón, pero en ese momento el dolor me cegaba. Me solté de su agarre y caminé decidida hacia el salón. Las piernas me temblaban y el corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Daniel me seguía, suplicándome que recapacitara, que no lo hiciera. Cuando estaba a pocos metros de Laura, quien charlaba animadamente con sus tíos, Daniel me tomó del brazo y me arrastró hacia un pasillo vacío. «Por favor, Carmen», su voz era apenas audible. «Te daré lo que quieras, pero no le hagas esto a Laura. No hoy». «¿Lo que quiera?», respondí con amargura. «Lo único que quiero eres tú, y acabo de verte casarte con mi mejor amiga». Daniel pasó sus manos por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo por completo. «Si realmente me amaras, no querrías verme destrozado, y eso es lo que pasará si Laura se entera». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto, yo decía amarlo, pero estaba dispuesta a arruinar su vida solo porque no podía tenerlo. ¿Qué clase de amor era ese? Me sentí avergonzada, sucia. Sin decir nada más, salí corriendo del salón. Escuché a Laura llamándome, pero no me detuve. Necesitaba alejarme de ahí, de ellos, de mi propia vergüenza.
Durante las siguientes semanas, me aislé por completo. No respondí a las llamadas de Laura, quien estaba preocupada por mi repentina desaparición de su boda. Tampoco contestaba los mensajes de Daniel, quien alternaba entre súplicas de perdón y amenazas si me atrevía a hablar. Me sumergí en mi trabajo como diseñadora gráfica, aceptando proyectos extra que me mantuvieran ocupada hasta altas horas de la noche, agotada para no pensar. Fue aproximadamente un mes después cuando recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta de mi departamento, me encontré con Elena, la hermana menor de Daniel. Nunca habíamos sido cercanas, pero siempre me había tratado con amabilidad en las pocas ocasiones que coincidimos. ¿Puedo pasar?, preguntó con una expresión seria que no supe interpretar. La dejé entrar, nerviosa por lo que pudiera saber. Elena se sentó en mi sofá y durante unos minutos incómodos solo miró a su alrededor, como evaluando mi espacio. «Mi hermano es un idiota», dijo finalmente. «Siempre lo ha sido, pero creí que contigo sería diferente». Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto sabía Elena? «No sé de qué hablas», intenté fingir, pero mi voz me traicionó. «Por favor, Carmen, no insultes mi inteligencia. Los vi juntos muchas veces antes de la boda. Daniel nunca fue discreto con sus aventuras». ¿Aventuras? ¿En plural? Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué quieres decir?», pregunté temiendo la respuesta. Elena soltó una risa amarga. «¿De verdad creíste que eras especial? Daniel ha estado engañando a Laura desde que comenzaron a salir. Tú eres solo la última de una larga lista». Cada palabra era como un puñal. Me sentía estúpida, usada. Todo este tiempo pensando que había algo especial entre nosotros, que él realmente me amaba. «¿Por qué me dices esto?», logré preguntar, conteniendo las lágrimas. «Porque Laura acaba de descubrirlo todo», respondió Elena con tristeza. Encontró mensajes en su teléfono, no los tuyos, los de Valeria, su colega de trabajo. Aparentemente, ellos también tenían algo. Sentí que me faltaba el aire. No solo me había mentido a mí, también seguía engañando a Laura incluso después de casarse con ella. «Laura está destrozada», continuó Elena, «y lo peor es que está embarazada. Se enteró hace una semana, pero aún no se lo había dicho a Daniel. Un embarazo». La noticia me golpeó con fuerza. Laura, mi amiga, la mujer a la que había traicionado, esperaba un hijo del hombre que yo creía amar. «¿Ella sabe sobre nosotros?», pregunté con un hilo de voz. «No, pero sospecha que hay más mujeres». Daniel negó lo de Valeria. Dijo que ella lo estaba acosando, que los mensajes eran malinterpretados. Increíblemente, Laura quiere creerle. Está dispuesta a perdonarlo por el bien del bebé. La rabia comenzó a reemplazar mi dolor. Daniel había jugado con todas nosotras, manipulándonos, haciéndonos creer que éramos especiales para él. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó Elena. No tenía respuesta para eso. ¿Qué podía hacer? ¿Decirle la verdad a Laura y destrozarla aún más? ¿Seguir pretendiendo que nada había pasado? Esa noche, después de que Elena se marchara, recibí un mensaje de Daniel. «Necesitamos hablar. Es urgente. Te espero en el café de siempre mañana a las 4». Decidí ir a la reunión con Daniel, no porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque necesitaba verlo a los ojos mientras le decía lo que pensaba de él. Llegué 15 minutos tarde al café. A propósito, él estaba ahí, en nuestra mesa habitual, tamborileando los dedos con nerviosismo. Cuando me vio, su expresión cambió de ansiedad a alivio. «Carmen, gracias por venir», dijo, levantándose para darme un beso en la mejilla, que esquivé sutilmente. «Habla rápido, tengo prisa», respondí mientras me sentaba, manteniendo mi postura rígida. Daniel suspiró profundamente, como si él fuera la víctima de toda esta situación. «Mira, sé que Elena habló contigo. Mi hermana siempre ha tenido una imaginación muy activa y... No me interesa lo que tengas que decir sobre Elena», lo interrumpí. «Me mintió a mí, me usaste, y lo peor de todo, estás engañando a Laura, quien por cierto está embarazada de ti». Su rostro palideció. No sabía lo del embarazo. «¿Laura está embarazada?», preguntó con una mezcla de sorpresa y horror que encontré repulsiva. «¿Cómo lo sabes?». «Lo que deberías preguntarte es por qué no lo sabes tú», respondí con frialdad. «¿No es ella tu esposa?». Daniel pasó sus manos por su rostro, visiblemente perturbado por la noticia. «Esto lo cambia todo», murmuró más para sí mismo que para mí. «¿Qué cambia exactamente?», pregunté. «¿Ya no podrás seguir engañándola con Valeria? ¿O conmigo?». Levantó la mirada, sorprendido. «¿Sabes lo de Valeria?». Sentí náuseas. No lo negaba. Era cierto. «Daniel, no estoy aquí para escuchar tus excusas o tus problemas. Solo vine para decirte que se acabó. No quiero volver a saber de ti». Me levanté para irme,
pero él me sujetó del brazo. Espera, Carmen, no puedes simplemente desaparecer así. Tenemos que hablar sobre lo que vas a decirle a Laura. ¿Decirle?, pregunté con incredulidad. No voy a decirle nada. Ya has hecho suficiente daño. Prométeme que no le dirás nada, insistió, su agarre haciéndose más fuerte. Suéltame, dije entre dientes. No tengo por qué prometerte nada. Carmen, por favor. No solo se trata de mí, también es por Laura. Está embarazada. ¿Quieres causarle más estrés? Podría perder al bebé. Me quedé helada. Estaba usando el embarazo para manipularme. En ese momento vi claramente quién era Daniel. Un mentiroso, un manipulador, un hombre capaz de cualquier cosa para salvar su propia piel. Eres despreciable, le dije, soltándome de su agarre. No le diré nada a Laura, pero no por ti, sino por ella. No mereces sufrir más por alguien como tú. Salí del café sin mirar atrás, con la certeza de que acababa de cerrar un capítulo oscuro de mi vida. Durante las siguientes semanas me enfoqué completamente en mi trabajo. Rechacé las llamadas de Laura, incapaz de enfrentarlas sin sentir vergüenza y culpa. Me mudé a un nuevo departamento, cambié mi número de teléfono y gradualmente comencé a reconstruir mi vida sin Daniel, sin Laura, sin el peso de nuestra traición. Fue aproximadamente 2 meses después cuando recibí un correo electrónico de Laura. El asunto: necesito verte. El mensaje era breve, solo pedía que nos encontráramos en una cafetería cerca de su oficina. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me dijo que debía ir. Quizás era el momento de enfrentar mis errores, de pedirle perdón, aunque sabía que no lo merecía. La mañana del encuentro, mis manos temblaban mientras me preparaba. ¿Qué le diría? ¿Cómo la miraría a los ojos después de lo que había hecho? Cuando llegué a la cafetería, Laura ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgada, con ojeras pronunciadas. Su embarazo aún no era visible, pero había algo en ella que había cambiado profundamente. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. No estaba segura de que lo harías. Laura, yo. Comencé, sin saber realmente qué decir. No, déjame hablar primero, me interrumpió suavemente. Sé lo que pasó entre Daniel y tú. Mi corazón se detuvo. Lo sabía. ¿Desde cuándo? ¿Cómo se había enterado? ¿Cómo? Logré balbucear. Elena me lo contó todo, explicó con una calma sorprendente. Al principio no quería creerlo, pero luego encontré pruebas, mensajes, fotos, todo lo que ustedes creían haber borrado. Esperaba rabia, insultos, acusaciones, pero en su lugar, Laura parecía casi resignada. Lo siento mucho, fue lo único que pude decir. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondió sin levantar la voz. Ambos lo hicieron. Me traicionaron de la peor manera posible. No hay excusa para lo que hice, admití, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Fui egoísta, estúpida, te fallé como amiga y como persona. Laura guardó silencio por un momento, observándome. ¿Sabes por qué quería verte?, preguntó finalmente. No fue para reclamarte ni para hacerte sentir peor. Fue porque necesitaba escuchar la verdad de ti. Necesitaba saber si lo que tuvieron fue real, si realmente valió la pena destruir nuestra amistad. La pregunta me dejó sin palabras. ¿Había valido la pena? No, por supuesto que no. Nada podría justificar el daño que habíamos causado. No, respondí honestamente. No valió la pena. Daniel me manipuló igual que a ti. Nos usó a ambas. No era el hombre que creíamos que era. Lo sé, dijo Laura con una sonrisa triste. Me engañó con Valeria también. Y con quién sabe cuántas más. Cuando lo confronté, negó todo al principio. Luego, cuando le mostré las pruebas, me dijo que todo era mi culpa, que yo lo había orillado a buscar en otras lo que no encontraba en mí. Sentí una oleada de rabia hacia Daniel. ¿Cómo podía ser tan cruel? Laura, tienes que dejarlo, le dije con urgencia. No puedes seguir con él, no después de todo esto. Ella asintió lentamente. Ya lo hice. Me fui de la casa hace 3 semanas. Estoy quedándome con mi hermana por ahora. ¿Y el bebé?, pregunté, preocupada. Estoy llevando el embarazo lo mejor que puedo, respondió, posando una mano protectoramente sobre su vientre. Este bebé no tiene la culpa de nada. Nos quedamos en silencio, procesando la situación, el dolor compartido, la traición que nos unía de una manera perversa. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. Seguir adelante, respondió con determinación. Por mí y por mi hijo. Daniel ya no forma parte de nuestras vidas.
Admiré su fortaleza, su dignidad frente a tanta humillación. Yo, que había sido parte de esa humillación, me sentía pequeña a su lado. Laura, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? Ella me miró largamente antes de responder. No lo sé, Carmen. Ahora mismo no puedo. El dolor es demasiado reciente, pero quizás con el tiempo. No prometo nada. Era más de lo que merecía. 6 meses pasaron desde aquella conversación con Laura. No volvimos a comunicarnos, cada una enfocada en reconstruir su vida por separado. Yo había conseguido un nuevo trabajo en una agencia de publicidad más grande, me había mudado a un departamento más acogedor y poco a poco sanaba mis heridas. De Daniel no sabía nada y prefería mantenerlo así. Una tarde de viernes, mientras hacía compras en el supermercado, me topé con Elena. Estaba en la sección de frutas, seleccionando manzanas con cuidado. Pensé en evitarla. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Fingir que no la había visto, pero ella levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Carmen, dijo con una sonrisa tenue. ¡Qué sorpresa verte! Hola, Elena, respondí incómoda. ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe, se encogió de hombros. ¿Tienes prisa? Hay algo que creo que deberías saber. Sentí un nudo en el estómago. Cada vez que alguien relacionado con Daniel aparecía en mi vida, solo traía problemas. Pero la expresión de Elena era seria, preocupada. ¿Qué pasa?, pregunté, temiendo la respuesta. Daniel está intentando quitarle el bebé a Laura, dijo en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Ha contratado a un abogado y está alegando que ella es inestable emocionalmente, que no está capacitada para ser madre. Me quedé helada. ¿Daniel peleando por la custodia? ¿El mismo hombre que parecía horrorizado cuando le mencioné el embarazo? Eso no tiene sentido, respondí. Daniel ni siquiera quería al bebé. ¿Por qué ahora busca la custodia? Elena soltó un suspiro de frustración. No es por el bebé, es por venganza. Laura lo dejó, lo humilló frente a toda la familia cuando expuso sus infidelidades. Mi hermano no soporta que lo dejen, menos que lo hagan quedar mal. Pero ¿cómo podría ganar esa batalla? Laura no es inestable, es una mujer fuerte y capaz. Tiene pruebas falsas, respondió Elena, bajando aún más la voz. Ha manipulado conversaciones, ha pagado a personas para que testifiquen que la vieron comportarse erráticamente durante el embarazo. Incluso tiene fotos de ella saliendo de un bar, editadas para que parezca que estaba tomando alcohol estando embarazada. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Daniel estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: manipular, mentir, destruir. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. ¿Qué puedo hacer yo? Tú sabes cómo es realmente Daniel, respondió Elena con determinación. Tú fuiste testigo de sus manipulaciones, de sus mentiras. Tu testimonio podría ser crucial para Laura. El pánico se apoderó de mí. Testificar significaría exponer mi propia participación en todo esto, admitir públicamente que había tenido una aventura con el esposo de mi mejor amiga. No puedo hacerlo, dije, retrocediendo un paso. Nadie me creería. Solo soy la amante despechada. Carmen, por favor, insistió Elena. Laura te necesita. Ese bebé te necesita. Mi hermano no puede ganar esta batalla. No merece ser padre. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Por un lado, el miedo a la exposición, a la vergüenza pública. Por otro, la responsabilidad que sentía hacia Laura y su hijo por nacer, una deuda que nunca terminaría de pagar. Necesito pensarlo, respondí finalmente. No hay mucho tiempo, dijo Elena. La audiencia preliminar es en 2 semanas. Toma mi tarjeta, llámame cuando decidas. Salí del supermercado sin comprar nada, con la mente nublada por la ansiedad. Durante los siguientes días, apenas pude concentrarme en el trabajo. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza constantemente. La idea de enfrentar a Daniel en un tribunal, de exponer mi vergüenza ante desconocidos, me aterraba. Pero la imagen de Laura, luchando sola contra las mentiras de Daniel, me atormentaba aún más. Después de una semana de insomnio y angustia, tomé el teléfono y marqué el número de Elena. Lo haré, dije cuando contestó. Testificaré contra Daniel. Gracias, Carmen, respondió Elena con evidente alivio. Te enviaré la dirección de la abogada de Laura.
Deberías hablar con ella lo antes posible. La abogada de Laura, Mariana Vidal, era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una actitud firme que inspiraba confianza. Me recibió en su despacho a primera hora del día siguiente. Señorita Morales, entiendo que desea testificar en el caso de custodia del hijo de Laura Méndez, dijo después de las presentaciones formales. Debo advertirle que esto no será fácil. Daniel Herrera ha presentado una estrategia agresiva y su abogado no tendrá reparos en atacar su credibilidad. Lo entiendo, respondí, aunque en realidad estaba aterrada. Pero quiero ayudar a Laura. Se lo debo. Mariana me estudió por un momento, como evaluando mi sinceridad. ¿Está dispuesta a hablar sobre su relación con Daniel? ¿Sobre las mentiras? ¿Las manipulaciones? Sí, respondí con firmeza. Contaré todo. Durante las siguientes horas, relaté detalladamente mi historia con Daniel. Cada mensaje, cada encuentro, cada promesa rota. Mariana tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar algún punto. Cuando terminé, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez desde que comenzó todo este desastre, sentí que estaba haciendo lo correcto. Su testimonio será muy valioso, dijo Mariana cuando terminamos. Demuestra un patrón de comportamiento manipulador por parte de Daniel, lo cual contradice directamente su reclamo de ser un padre preocupado y estable. ¿Cree que será suficiente?, pregunté esperanzada. Junto con otras pruebas que estamos recopilando, sí, creo que tenemos un caso sólido, respondió con cautela. Pero debo advertirle, señorita Morales, que esto no será bonito. Daniel y su abogado harán todo lo posible para desacreditarla. Salí de la oficina de Mariana con una mezcla de miedo y determinación. Esa noche mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Carmen, la voz de Daniel me heló la sangre. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí, intentando mantener la calma. No vuelvas a llamarme. Sé que vas a testificar contra mí, dijo, ignorando mis palabras. Es un error, Carmen. Un gran error. Su tono era amenazante, pero intenté no mostrar miedo. El único error fue confiar en ti, Daniel. Adiós. Si subes a ese estrado, continuó él, como si no me hubiera escuchado, me aseguraré de que todos sepan qué clase de mujer eres. Tengo fotos, mensajes, todo. ¿Crees que tu nuevo jefe estará feliz de tener a una rompehogares trabajando para él? ¿O tus padres? ¿Qué dirán cuando sepan todo lo que hiciste? Sentí que me faltaba el aire. No había considerado las consecuencias más allá del tribunal, el impacto en mi vida profesional, en mi familia. No me importa lo que hagas, mentí. Ya no te tengo miedo. Daniel soltó una risa seca. Deberías tenerlo, Carmen. Piénsalo bien antes de cometer una estupidez. Te daré hasta mañana para que recapacites. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé temblando, con el teléfono aún en la mano. Daniel había tocado mis puntos vulnerables, mi carrera, mi familia, mi reputación. Todo lo que había construido podría venirse abajo si él cumplía sus amenazas. Esa noche no pude dormir. La amenaza de Daniel me perseguía, pero también la imagen de Laura luchando por su hijo, que era lo correcto, protegerme a mí misma o hacer lo que debía por Laura y su bebé. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Mariana. Necesito ver a Laura, le dije. Antes de la audiencia, necesito hablar con ella. Mariana dudó por un momento. No estoy segura de que sea una buena idea. Laura está muy vulnerable ahora mismo. Por favor, insistí. Es importante. Hay algo que necesito decirle cara a cara. Finalmente, Mariana accedió y arregló un encuentro para esa misma tarde en su despacho. Cuando llegué, Laura ya estaba allí. Su embarazo ya era evidente, su vientre redondeado bajo un vestido sencillo. Se veía cansada, pero decidida. «Carmen», dijo con un tono neutro cuando me vio. «No esperaba verte antes de la audiencia». Me senté frente a ella, reuniendo el valor para lo que estaba a punto de decir. «Laura, Daniel me llamó anoche. Sabe que voy a testificar y me amenazó». Sus ojos se abrieron con alarma. «¿Te amenazó? ¿Con qué?» «Con destruir mi reputación, mi carrera, todo», respondí, sintiendo la angustia crecer nuevamente. «Tiene pruebas de nuestra relación, fotos, mensajes, todo». Laura se llevó una mano al vientre, como protegiendo a su bebé. «¿Vas a retirarte?», preguntó en voz baja. «No», respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. «No voy a retirarme. Estoy aquí para decirte que, sin importar lo que pase, sin importar lo que Daniel haga, voy a testificar. Te lo debo, Laura, a ti y a tu hijo».
Por primera vez desde que nos reencontramos, vi una chispa de emoción genuina en sus ojos. No era perdón, no todavía, pero al menos era reconocimiento. ¿Estás segura?, preguntó. Daniel puede ser implacable cuando se siente acorralado. Lo sé mejor que nadie, respondí con amargura. Pero ya estoy cansada de tener miedo, de esconderme. Lo que hice estuvo mal y nunca podré cambiar eso. Pero al menos puedo hacer lo correcto ahora. Laura asintió lentamente, como procesando mis palabras. Gracias, Carmen, dijo finalmente. Sé que esto no es fácil para ti. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. El juzgado familiar estaba menos concurrido de lo que había imaginado, pero aún así sentí todas las miradas sobre mí cuando entré. Daniel estaba allí, sentado junto a su abogado, un hombre de traje impecable y expresión calculadora. Me lanzó una mirada de advertencia que ignoré deliberadamente. Laura llegó con Mariana pocos minutos después. Se veía serena, pero pude notar la tensión en sus hombros, en la forma en que apretaba las manos sobre su regazo. El juez, un hombre mayor de expresión severa, dio inicio a la sesión. El abogado de Daniel fue el primero en presentar su caso. Con una elocuencia ensayada, habló de la inestabilidad emocional de Laura, de su abandono del hogar marital, de su incapacidad para mantener un ambiente saludable para el bebé. Presentó testimonios de supuestos vecinos y compañeros de trabajo que afirmaban haber visto a Laura en estados alterados. Mostró las fotos manipuladas donde aparecía saliendo de un bar, sugiriendo que había estado bebiendo durante el embarazo. Cada palabra era una mentira tras otra, una distorsión maliciosa de la realidad. Vi a Laura tensarse, apretar los labios para contenerse. Mariana tomaba notas frenéticamente, preparándose para su turno. Cuando el abogado de Daniel terminó, Mariana se levantó con calma. Su señoría, antes de refutar las acusaciones infundadas contra mi clienta, quisiera llamar a un testigo que arrojará luz sobre el verdadero carácter del demandante, el señor Daniel Herrera. El juez asintió. Proceda. Llamo a la señorita Carmen Morales. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia el estrado. Después de jurar decir la verdad, Mariana comenzó su interrogatorio. Señorita Morales, ¿podría explicar al tribunal cuál es su relación con el señor Herrera y la señora Méndez? Respiré profundamente. Era el momento de la verdad, literalmente. Laura Méndez era mi mejor amiga desde la universidad. Comencé, sintiendo la vergüenza crecer dentro de mí. Y Daniel Herrera, tuve una relación con él antes y durante su matrimonio con Laura. Un murmullo recorrió la sala. Daniel me miraba con furia contenida. ¿Podría elaborar sobre esa relación?, preguntó Mariana, y así lo hice. Durante la siguiente hora, relaté detalladamente cómo Daniel me había seducido, cómo me había hecho promesas que nunca cumplió, cómo me manipuló para que mantuviera silencio. Hablé de sus mentiras, de su capacidad para hacer que tanto Laura como yo creyéramos que éramos especiales para él, mientras nos engañaba a ambas. Y tengo entendido que el señor Herrera intentó silenciarla antes de esta audiencia. ¿Es correcto?, preguntó Mariana hacia el final. Sí, respondí, mirando directamente a Daniel. Me llamó hace una semana, amenazándome con exponer nuestra relación, con destruir mi reputación y mi carrera si testificaba hoy. El abogado de Daniel se levantó de un salto. Objeción, su señoría. Esta acusación es completamente infundada y difamatoria. No es una acusación infundada, respondí antes de que el juez pudiera hablar. Tengo la grabación de esa llamada. Otro murmullo, más fuerte esta vez. Mariana sonrió levemente. Habíamos acordado ese movimiento. Después de la llamada de Daniel, inmediatamente la había contactado, y ella me había aconsejado grabar cualquier comunicación futura con él. Y efectivamente, Daniel había vuelto a llamar, repitiendo sus amenazas, ignorante de que cada palabra estaba siendo registrada. Su señoría, quisiera presentar como evidencia la grabación de la conversación entre mi testigo y el señor Herrera, dijo Mariana, entregando una unidad USB al secretario del tribunal. El abogado de Daniel parecía a punto de sufrir un ataque. Se inclinó hacia su cliente, susurrándole algo frenéticamente. Daniel, por su parte, había perdido todo color en el rostro. Después de escuchar la grabación, donde claramente se oía a Daniel amenazarme, el juez se ajustó las gafas y me miró fijamente. Señorita Morales, ¿por qué decidió testificar hoy a pesar de estas amenazas? Porque era lo correcto, respondí con sencillez. Cometí un error terrible al involucrarme con Daniel, al traicionar a mi amiga. No puedo cambiar eso. Pero al menos puedo asegurarme de que no siga lastimando a Laura y a su hijo.
El juez asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. El interrogatorio del abogado de Daniel fue brutal, como esperaba. Intentó retratarme como una mujer despechada, celosa, vengativa. Intentó sugerir que estaba mintiendo para ayudar a Laura, que habíamos conspirado juntas para difamar a Daniel. ¿Espera que creamos que usted, quien admite haber tenido una aventura con un hombre casado, ahora viene a este tribunal movida únicamente por el altruismo?, preguntó con desdén. No espero que crean que soy una buena persona, respondí con honestidad. Lo que hice estuvo mal, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero estoy diciendo la verdad sobre Daniel, sobre sus mentiras, sus manipulaciones, su verdadero carácter. El interrogatorio continuó por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente pude bajar del estrado, me sentía agotada pero extrañamente en paz. Había dicho la verdad, sin importar las consecuencias. El resto de la audiencia pasó como en un sueño. Mariana presentó más evidencias del carácter manipulador de Daniel, incluyendo testimonios de Valeria y otras mujeres con las que había tenido aventuras. Elena también testificó, revelando cómo su hermano había planeado falsificar evidencia contra Laura para quedarse con el bebé. Cuando el juez finalmente dictó su resolución, concediendo la custodia completa a Laura y ordenando a Daniel pagar manutención, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era redención, no era perdón, pero al menos era justicia para Laura y su hijo. Al salir del juzgado, Daniel me interceptó en el pasillo. «Has cometido el peor error de tu vida», siseó, su rostro distorsionado por la rabia. «Te arrepentirás de esto, te lo juro». No tuve tiempo de responder. Elena apareció a mi lado, junto con Laura y Mariana. «Ya basta, Daniel», dijo Elena con firmeza. «Has perdido. Acepta la derrota con un mínimo de dignidad». Daniel nos miró a todas con odio, especialmente a mí, antes de dar media vuelta y marcharse. Nos quedamos en silencio, viéndolo alejarse. «Gracias, Carmen», dijo Laura finalmente, rompiendo el silencio. «Por todo». «No tienes que agradecerme», respondí. Era lo mínimo que podía hacer. «Aún así, gracias. Sé lo que arriesgaste hoy», asentí, sin saber qué más decir. El daño estaba hecho, pero al menos había intentado repararlo en parte. «¿Qué harás ahora?», preguntó Elena. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Supongo que seguir adelante, día a día». Laura me miró por un largo momento, como evaluando algo. «Si quieres, podríamos tomar un café algún día», dijo finalmente. «Para hablar, no como antes, pero algo nuevo quizás». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. «Me gustaría eso», respondí con voz entrecortada. «Me gustaría mucho». No era perdón, no era reconciliación completa, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la redención que tanto anhelaba. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. La vida ha cambiado para todos nosotros de maneras que jamás habría imaginado. Daniel desapareció de nuestras vidas casi por completo. Según Elena, se mudó a otra ciudad después del juicio, incapaz de enfrentar la vergüenza pública que siguió cuando la historia se filtró en nuestro círculo social. Laura dio a luz a una hermosa niña, Lucía, quien ahora corre por todas partes con una energía inagotable. Contra todo pronóstico, Laura y yo hemos reconstruido algo parecido a una amistad. No es como antes, por supuesto. Hay cicatrices que nunca desaparecerán completamente, temas que evitamos tocar, pero nos reunimos regularmente para que Lucía juegue en el parque mientras nosotras conversamos sobre nuestras vidas. Renuncié a mi trabajo en la agencia de publicidad poco después del juicio. Como era de esperar, Daniel cumplió algunas de sus amenazas. Las fotos y mensajes se filtraron, y aunque mi jefe no me despidió explícitamente por ello, el ambiente se volvió insoportable. Decidí empezar de nuevo y abrí mi propio estudio de diseño gráfico. Ha sido difícil, pero gratificante. Elena y yo nos hemos vuelto sorprendentemente cercanas. ¿Quién habría pensado que la hermana del hombre que casi arruina mi vida se convertiría en una de mis mejores amigas? Me ha ayudado a entender que no soy una mala persona por haber cometido un error terrible, que lo importante es cómo decidí corregirlo al final. A veces, cuando veo a Lucía jugando, pienso en cómo nuestras decisiones pueden cambiar tantas vidas. Un momento de debilidad, una elección egoísta, pueden desencadenar consecuencias que nunca anticipamos. Pero también he aprendido que siempre hay oportunidad para la redención, para hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, lo miro con esperanza en lugar de miedo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.